Buenos días, señor Ernesto Cordero Arroyo. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Y nos puede comentar el motivo de su visita aquí a Querétaro? Bueno, vengo a reunirme con un grupo de panistas. Como ustedes saben, tengo 15 días que renuncié a la Secretaría de Hacienda y estoy empezando a construir un proyecto rumbo al 2012. Y estoy visitando todos los estados de la República, acercándome con panistas, platicando con ellos, escuchándolos y pues, construyendo la posibilidad. Precisamente sobre su proyecto de ser presidente, ¿cuáles serían los ejes de su proyecto presidencial? Lo que ha construido los gobiernos del Partido de Acción Nacional desde la presidencia, desde el 2000 a la fecha, creo que es algo que vale la pena defenderlo y vale la pena destacar. México es muy distinto hoy a lo que era en el año 2000. Hay resultados importantes que vale la pena señalar. Por ejemplo, estamos muy cerca de tener la cobertura universal en salud, que todos los mexicanos tengan derecho a medicinas, a un doctor, a una clínica. Los niños que están en edad de ir a una escuela primaria, todos tienen acceso a una escuela primaria. Se ha avanzado mucho en cómo se han dignificado las condiciones de vivienda en términos de las familias más pobres, pues electrificación, agua potable, drenaje, pisos de cemento, la posibilidad de tener pues, alguna lavadora, algún refrigerador, algún electrodoméstico en sus hogares. Ya no hay devaluaciones, ya no hay inflación, las crisis económicas no las generamos nosotros, nos vienen de fuera. Se genera certeza para que los empresarios arriesguen su dinero y se puedan seguir generando empleos poco a poco. Las cosas en México han avanzado mucho en los últimos 10 años a la fecha y creemos que vale la pena defenderlas y que vale la pena seguir avanzando en la dirección correcta. ¿Quedan muchos retos que enfrentar? Sí, quedan muchos retos que enfrentar, muchos problemas que resolver, pero se trata de qué hacemos para poder avanzar más rápido. Y ese es el proyecto y esa es la propuesta que vamos a llevar con la sociedad y con los ciudadanos en el 2012. Oiga, ¿el PAN cómo llega a este 2011 todavía, después de 11 años de ser gobierno a nivel federal? Te diría que evidentemente y el gobernar desgasta, el gobernar tiene costos, pero también ha habido beneficios importantes y la sociedad los valora y los aquilata. Habrá que preguntar, por ejemplo, a las familias que gracias a los gobiernos del PAN han podido tener una casa, financiar una casa, remodelar su casa. Son cerca de 1 millón de acciones de vivienda por año. O a los 50 millones de mexicanos que antes no tenían acceso a un doctor y ahora lo tienen a través del Seguro Popular. Habrá que preguntarle también a los 6 millones de familias que antes no tenían con qué mandar a sus hijos a la escuela y ahora tienen una beca del gobierno federal para poder ir a la escuela. Yo creo que todas esas cosas importan también y todas esas cosas también la sociedad las valora, las pondera, las aquilata y te diría que el Partido Acción Nacional va a llegar al 2012, va a llegar fuerte, va a llegar unido y va a llegar competitivo. Oye, si usted obtiene los votos, le favorecen, es presidente, en el caso del combate contra el narcotráfico, ¿la política sería de continuidad o cambiaría algo? Aquí hay que definir lo fundamental. Lo fundamental que es la decisión del presidente Calderón de enfrentar un problema que nadie había enfrentado. Un problema que creció precisamente por la omisión de nuestros gobernantes en los 3 niveles de gobierno que hicieron como que esto no existía. Que el problema con solo no verlo se iba a resolver y pues el presidente Calderón arrancó su administración con un problema muy serio que nadie había querido entender, que nadie había querido atender y que se hizo grande precisamente por esa omisión. La decisión del presidente Calderón de defender a nuestras familias de los criminales y de los delincuentes es algo que tiene que ser reconocido por su valentía y por lo atinado y lo oportuno de esta decisión. Ahora, en los cómo, pues desde luego todo se puede analizar, todo se puede evaluar, qué son las siguientes etapas. Yo te diría que habrá que fortalecer las policías estatales y municipales. Es ahí donde está la diferencia. Son el 90% de los delitos que más nos agravian son del fuero común: secuestro, extorsión, robos a casa habitación, robos en el transporte público. Es responsabilidad de los gobernadores y de los presidentes municipales apoyarse en cuerpos policíacos locales para defender a nuestras familias de estos delitos. Lamentablemente, en muchos estados y municipios del país no existían esas policías y por eso el ejército o el presidente toma la decisión de apoyarse en el ejército para defender a las familias, pues porque quien debía de defenderlas no estaban ahí para hacerlo. Entonces lo que hay que hacer y lo que sigue es fortalecer policías estatales y municipales en todo el país para poco a poco ir retirando al ejército a los cuarteles. Por ejemplo, hay que revisar el sistema judicial. Hay una gran corrupción en los ministerios públicos, en la impartición de justicia, en los jueces.
Hay que meter a los ciudadanos a la supervisión de la seguridad pública, que los ciudadanos nos supervisen a las autoridades, que es lo que estamos haciendo en los tres órdenes de gobierno, y en el Poder Judicial, y en el Poder Legislativo, y en el Poder Ejecutivo también. Creo que son varias cosas y varios cómo que se deben de ir discutiendo, que se deben de ir socializando, que debemos de escuchar a la sociedad, que podemos hacerlo mejor. Pero desde luego la determinación de enfrentar y de defender a nuestras familias, de los criminales y los delincuentes, esa debe de ser la misma, debemos de continuar. No podemos permitir que nuestras familias queden en poder, queden en las manos de la delincuencia, de los criminales. Hay mucho en juego y hay que defender a nuestras familias. Oye, ya para ir terminando, se ha hablado mucho de si usted es el candidato con la bendición del presidente Felipe Calderón. Ernesto Cordero sería el candidato del presidente. Lo que respondería es que las bendiciones presidenciales se terminaron cuando llegó Fox a la presidencia de la República. Esas prácticas priistas pues no se dan en el PAN. Yo soy un militante que está buscando la confianza de mis compañeros del PAN, que voy a buscar la confianza de la sociedad para ganar y ser presidente de México. Si el panista Felipe Calderón vota por mí en el proceso interno de mi partido, pues me dará mucho orgullo. Oye, y en cuestión de la elección interna, en las encuestas, si en el momento de definir al candidato presidencial del PAN, usted no lo favorece, no está en el primer lugar, ¿declinaría de seguir participando? En el PAN, el proceso de selección interna es un proceso muy democrático, donde todos los que son militantes del Partido Acción Nacional, que son cerca de 1.800.000 mexicanas y mexicanos, emiten directamente su voto. Entonces, es ahí donde decide quién es el candidato del PAN. Esa es la encuesta. No, no es encuesta, es a toda la militancia, es una elección a la militancia. Votan el 1.800.000 mexicanas y mexicanos, votan en su calidad de militantes del PAN. Entonces, estoy seguro que yo tendré más votos que el resto de mis compañeros, pero de no ser así, yo creo en la democracia, y en la democracia se gana y se pierde, y yo seré el primero en sumarme a quien tenga más votos en esa elección. Oye, nada más ya para aterrizar aquí, que está en Querétaro, su relación con el alcalde capitalino Francisco Domínguez, ¿cómo es? Él lo ha mencionado mucho, ha agradecido los apoyos que en la Secretaría de Hacienda le dio a Querétaro, y ¿cómo es esta relación? Bueno, yo conozco a Pancho desde hace algunos años, cuando él era diputado, yo era subsecretario de egresos, y nos tocó negociar varios paquetes económicos con él como legislador y a mí como funcionario de la Secretaría de Hacienda. Nos conocemos bien, creo que fue muy buen legislador, creo que siempre fue factor de solución en las negociaciones de los paquetes económicos, tenía un liderazgo importante entre los diputados del PAN, tenía interlocución con todas las fuerzas políticas y era un diputado muy relevante y con un buen trabajo. Como alcalde yo creo que ha hecho un buen trabajo, tiene resultados, creo que va a estar bien gobernada la capital de uno de los estados más importantes del país y yo le tengo un gran reconocimiento y también le tengo una gran amistad. Oye, ¿y en qué puesto lo ve? ¿Como senador lo vería en dado caso? No sé, habrá que preguntarle a él por dónde quiere llevar su carrera política. Pues habrá que preguntárselo. En dado caso, ¿lo apoyaría Ernesto Cordero en cierta forma como él también está apoyando? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy bien, ¿algo más le gustaría agregar o enviar algún mensaje pues a los queretanos? Pues decirles que lo que está en juego en el 2012 es muy importante, que no es un concurso de popularidad lo que está en juego. Vamos a elegir a un presidente de la República que va a tener que enfrentar retos de a de veras para el país, que va a tener que enfrentar una situación económica muy complicada. La situación en Europa y en Estados Unidos no está resuelta. Vamos a necesitar un presidente que entienda que es importante tener orden en el manejo de la economía. Vamos a tener un presidente que también entienda que nuestras familias siguen en riesgo con el tema de la seguridad, que es importante defender a nuestras familias. Vamos a necesitar un presidente que esté comprometido con darle más oportunidades a las familias que menos tienen. Es decir, vamos a necesitar un presidente que verdaderamente entienda dónde está parado el país, que tenga liderazgo, que esté echado para adelante, que tenga claro el rumbo y que hay mucho juego en la elección del 2012. Yo invito a los ciudadanos que me están escuchando a que se enteren, a que nos comparen, a que vean cuáles son las ideas que tenemos cada uno de nosotros, cuáles son los principios que defendemos, cuáles son las actitudes y la determinación que tenemos cada uno de nosotros para tomar la mejor decisión en el 2012. Usted es el hombre que puede sacar a este país de la crisis económica, la crisis social que se ha vivido.
Yo te diría que estoy construyendo un proyecto a la presidencia de la República responsable, con gente capaz, con gente con experiencia de gobierno, y desde luego creo que para la situación económica que va a estar en el 2012, y no quiero decir que vamos a estar en crisis o que vamos a estar en una recesión, yo no creo eso. Lo que creo es que la situación económica va a ser muy complicada y que se necesita pues un conocimiento profundo de cómo funciona la economía, un conocimiento de haber estado ahí, de conocer, de tener un manejo responsable, de tener resultados acreditados en el manejo económico del país.